la crítica de Lucas. Vamos a hacer eso. Voy a ir compartiendo el trabajo y vamos a ir viendo los temas importantes. Pero en general hago una intro al tema. Es decir, es un paper escrito en el, si mal no recuerdo, en 1977 o 76, no me acuerdo ahora exacto. Y es un antes y un después en lo que respecta a el pensamiento acerca de cómo usar los modelos económicos para hacer predicciones y cómo vincular a la teoría económica con la econometría, con la medición, digamos, cómo poner los modelos económicos, la teoría económica que desarrollamos, en función de desarrollar modelos que sean posibles de estimar econométricamente y usar esos modelos para hacer predicciones condicionales acerca de diferentes políticas. Entonces, para Lucas va a ser fundamental explicarnos cómo, digamos, la importancia que tiene, cómo introducimos la teoría económica dentro de los modelos econométricos. La teoría acerca del comportamiento, ¿no?, económico. Por eso, a partir de la crítica de Lucas, se volvió como indispensable, o una práctica muy común entre todos los economistas, de realizar microfundamentos de la teoría macro. Es decir, no es caprichoso eso, no es caprichoso el hecho de que las teorías macro tienen que estar microfundadas. Justamente, a través de los microfundamentos, lo que hacemos en una teoría macro es explicitar la forma en que se comportan los agentes en la economía. Si no, sin microfundamentos no se entiende de dónde surgen las funciones de comportamiento de los agentes del sector privado. Entonces, a partir de la crítica de Lucas, se generaron varios cambios. Da origen un poco, justamente la crítica de Lucas y otros papers que vamos a ver esta semana, como el de Prescott y Kitland, acerca de la credibilidad, de la importancia de la credibilidad en la política económica. Digamos, estos dos papers generan un cambio radical en la forma en que se piensa y modela la política macroeconómica. Hay cosas en común en ambos papers. Obviamente Lucas tiene otra serie de trabajos más teóricos o más macroeconómicos que, bueno, no nos da el tiempo para meternos, nos podríamos meter. El paper del 72, el paper del 73, básicamente, por los cuales se le da el premio Nobel, plantean esta idea de cómo a partir de, digamos, de teoría microeconómica o microfundada se debe incorporar a la teoría macro como para hacer evaluaciones de políticas, ¿no?, para predicciones condicionales de políticas. Esto tuvo mucho impacto en lo que fue, principalmente en eso, en lo que era la teoría macroeconómica de la inflación y el desempleo, o la curva de Phillips. La idea esta de Lucas cambió radicalmente la forma de pensar la curva de Phillips. A los modelos tradicionales, digamos, hay como tres etapas en la curva, lo que es la interpretación económica de la curva de Phillips, o la relación entre inflación y desempleo. Tres etapas muy marcadas. La primera, un poco desarrollada por Samuelson y Solow,
presentan o describen la relación de Phillips como una relación aprovechable por los policymakers, ¿no? El policymaker en todo caso puede elegir dónde posicionarse en las relaciones entre inflación y desempleo. Obviamente, si valora más el empleo que la inflación, va a hacer una política de expansión de gasto. Por más que eso tenga consecuencias inflacionarias, va a lograr reducir el desempleo. Y se creía que esto funcionaba mecánicamente, ¿no? Sin ningún tipo de reacción o de expectativas por parte del sector privado. Luego vino una crítica a esta idea tradicional de Samuelson y Solow acerca de que es posible explotar la relación entre inflación y desempleo, de parte de lo que fue la tradición de las expectativas adaptativas, básicamente de Friedman y Phelps, o de Kagan también. Phelps ya está un poquito más. Friedman y Kagan. Kagan tiene un paper muy importante, incluso para países como el nuestro, que es la teoría económica de las hiperinflaciones y la demanda de dinero. Ese paper yo se los recomiendo. Pero bueno, la idea de Kagan y Friedman es que incorporan un mecanismo de expectativas de tipo adaptativo. Entonces, ahí ya se empieza a pensar en términos de que existe una reacción del público a cambios en política, ¿no? Entonces, si el gobierno quiere aumentar o expandir la actividad económica, generando inflación en un periodo, va a lograrlo, pero al periodo siguiente el sector privado va a haber generado o va a haber tenido un error de pronóstico respecto de lo que esperaba acerca de la inflación y la inflación realizada. Entonces va a actualizar sus expectativas en base a ese error pasado. Entonces, bueno, para el siguiente periodo va a esperar una inflación más alta. Y el gobierno, en todo caso, si quiere seguir expandiendo o seguir reduciendo el desempleo, tiene que generar un nuevo shock inflacionario, no previsto por los individuos, obviamente, porque los individuos siempre están mirando el pasado para actualizar sus expectativas. Entonces, bueno, surge así como la relación esta de corto plazo y largo plazo, la curva de Phillips, y esto generó también una crítica por parte de Lucas y Phelps y Sargent respecto a de que si incluso es posible en el corto plazo aprovechar este trade-off entre inflación y desempleo. Lo que van a decir es que no, porque ellos van a cambiar el paradigma de formación de expectativas, van a suponer que el sector privado conoce cómo funciona este modelo mediante el cual hace política el sector público y cómo influye eso en la economía. Entonces van a tener una expectativa que se empieza a llamar expectativas racionales, donde la expectativa racional no mira al pasado, en general, después vamos a ver bajo qué supuestos puede mirar al pasado, pero siempre está mirando, teniendo en cuenta el modelo de la economía y la expectativa acerca de lo que va a hacer el sector público para predecir la inflación. Y en todo caso, dentro de este framework, dentro de este análisis, se genera todo un juego que es muy importante, muy interesante, es la forma actual de pensar el problema. Se genera un juego entre el gobierno y el sector privado. Bueno, por el cual, si el gobierno quiere expandir la economía de forma transitoria, obviamente, siempre estamos hablando sobre el ciclo económico, ¿no? A largo plazo, la economía se expande por acumulación de factores, no por la política de un gobierno de expansión de demanda, pero a corto plazo, que es el tema de estos trabajos, digamos, el ciclo económico, a corto plazo el gobierno, si quiere expandir la economía, esto el sector privado lo va a percibir y van inmediatamente a prever una inflación más alta, y en todo caso, la expansión de la demanda
generada por el gobierno no va a tener ningún efecto real, la tasa de desempleo no va a bajar y solamente va a subir la inflación. Ahora, esto puede explicar cómo aumenta la inflación, por ejemplo, durante los 70. Estos trabajos están muy motivados por lo que fue la gran suba de la inflación en Estados Unidos en los años 70. Ahora, bajar la inflación es mucho más difícil para estos modelos. ¿Por qué? Porque no alcanza con que el gobierno diga, bueno, voy a reducir la expansión nominal de la demanda para reducir la inflación, sino que el sector privado le tiene que creer esto al sector público, al gobierno. Si el sector privado no le cree al gobierno, porque la política que está llevando a cabo no es creíble, si esta promesa, digamos, no es creíble, entonces tampoco va a tener efecto el anuncio en bajar la inflación. Entonces, empieza a haber todo una forma de aproximarse al problema de la política económica a partir de teoría de juegos. Y eso es fundamental, es un cambio radical, y es la forma en que se piensa hoy la política económica. El sector privado está tratando de extraer señales o tratar de ver qué hace el gobierno en términos de sus propuestas de política, y va a ver si le cree o no le cree. Y el gobierno, por otro lado, va a estar tratando de dar señales acerca de que sus políticas van a ser creíbles, pero claro, esto no alcanza con los anuncios. Entonces, surge la necesidad de generar mecanismos de credibilidad o de compromiso por parte del gobierno para que sus anuncios sean creíbles. Bueno, y eso no es nada fácil, es todo un tema muy importante en la literatura económica, digamos que es el tema que se ha estudiado en los últimos 20, 30 años, todo el tema de la credibilidad de las políticas públicas, para que tengan algún efecto. Si las políticas públicas, o si las medidas de política no son creíbles, no van a tener el efecto que buscan, y para ser creíbles no alcanza con decir que son creíbles, sino que hay que desarrollar todo un mecanismo para hacerlas creíbles por parte del otro jugador, del sector privado. Entonces, bueno, eso dio lugar a toda una serie de literatura acerca de la credibilidad de los planes, la sustentabilidad de los planes de los gobiernos, en base a qué tan creíbles son o pueden ser. Y tiene muchísimas aplicaciones a la estabilidad macroeconómica, al desarrollo o al fomento de las inversiones. Todo el tema de la deuda externa se analiza desde este punto de vista. Obviamente los riesgos, ¿no? Riesgo país, lo que es la credibilidad o no de un deudor cuando pide prestado. Entonces, bueno, hay toda una literatura que se empezó a desarrollar a partir de esta idea de que en realidad la política económica no se hace, no es unidireccional, no es que hay un ministro de Economía que dice con su modelo, bueno, subamos tal impuesto y vemos, y se espera digamos, un comportamiento previsible de la economía. No, nada que ver. Por eso es tan importante el rol de los anuncios de los planes, la credibilidad de los planes, porque si no, no tiene efecto el plan. Entonces, bueno, sobre estos temas son los que trata la crítica de Lucas. Entonces, me parece a mí que para cerrar bien el tema, hoy vamos a ver la crítica de Lucas, y el viernes próximo vamos a ver el paper de Kirtland y Prescott de reglas versus discreción, como para que se entienda bien. Y la semana que viene podemos ver el paper de Calvo, de inconsistencia temporal de una economía monetaria. Todo esto después se pasa a ser como algo muy importante en la teoría económica. Muy importante, yo diría que es la forma de pensar la economía, ¿no? Actualmente, a través de interacciones estratégicas entre jugadores. El sector, el gobierno o el policymaker es un jugador más, no es el más importante, es un jugador más que tiene que incluso tratar de que el sector privado le crea,
para poder lograr sus objetivos de política, ¿no? Entonces, lo peor que puede hacer un gobierno es ser discrecional o no anunciar lo que va a hacer o empezar a hacer cosas de forma arbitraria, porque de esa manera el sector privado ve ruido, no entiende qué está pasando, hasta que no entiende en todo caso qué quiere hacer un gobierno. Entonces, si un gobierno no anuncia nada y se pone a hacer políticas, lo más probable es que todo eso genere ruido en la economía. Y el ruido básicamente es incertidumbre, y la reacción frente a la incertidumbre es no decidir, esperar. Entonces, lo más probable es que se genere un estancamiento de las decisiones económicas, ¿no? Ahora, por otro lado, si un gobierno hace planes y anuncia esos planes son creíbles, entonces el gobierno puede predecir lo que van a hacer los agentes privados y se puede llegar a un equilibrio en donde, bueno, en donde digamos, los agentes privados tienen la expectativa correcta acerca de lo que va a hacer el gobierno tiene la expectativa correcta acerca de cómo van a reaccionar los agentes privados, y se llega a un equilibrio ex post, ¿no? Ahora, si el plan no es creíble, o si los agentes dudan acerca del compromiso del gobierno respecto de lo que dice que va a hacer, entonces tampoco va a tener efecto las medidas del gobierno. Entonces, de acá surge toda esta idea de cómo hacer creíbles los planes, ¿no? Cómo hacer creíbles los planes. Y muchas veces el diseñar reglas y el anunciar esas reglas, y que esas reglas sean, como venimos estudiando nosotros, ¿no? Sean lo mejor que puede hacer el gobierno, sea someterse a esas reglas o respetar las reglas, eso va a hacer creíble la promesa del gobierno. Todo el tema del self-enforcement. Bueno, todo esto vamos a empezar a estudiar ahora, un poco lo que habíamos viendo desde el punto de vista de juegos de transacciones, ¿no? Lo vamos a ver ahora a nivel macro. Entonces, bueno, arrancamos con esto y no sabemos bien cuándo terminamos, porque por ahí empiezo a agregar literatura más macro. Y después volveremos en todo caso a ver los problemas informativos que habíamos dicho, ¿okay? Pero me parece que si vemos hoy la crítica de Lucas y después no seguimos un poco con la macro, que va a quedar medio en el aire varias cosas, ¿eh? Así que, bueno, arrancamos un poco ahora el track macro. Entonces voy a compartir en un minuto.